El mundo después de la Segunda Guerra Mundial era un lugar muy diferente. Habían emergido dos grandes superpotencias con ideologías opuestas. Estas eran los Estados Unidos democráticos y la Unión Soviética comunista. Su profunda desconfianza y competencia por la influencia global caracterizaron un período conocido como la Guerra Fría. Esta era no estuvo marcada por combates directos a gran escala entre los dos. En cambio, se definió por una creciente carrera armamentista, guerras subsidiarias libradas en otras naciones y una tensión política constante. Esta atmósfera subyacente de sospecha y rivalidad creó un terreno fértil para futuros conflictos. Cualquier pequeña chispa tenía el potencial de encender una confrontación mucho mayor y más peligrosa entre estos gigantes. En este tenso escenario mundial entró una Cuba transformada. En 1959, Fidel Castro dirigió con éxito una revolución. Derrocó a Fulgencio Batista, un dictador apoyado por los Estados Unidos. Castro pronto declaró a Cuba un estado socialista y la alineó con la Unión Soviética. Este acontecimiento fue profundamente preocupante para los líderes estadounidenses. Cuba, una nación isleña, se encuentra a solo unas 90 millas al sur de Florida. Los mapas de esta época muestran claramente lo cerca que está Cuba de Florida, lo que convierte su alineación política en una gran preocupación para los planificadores de defensa estadounidenses. Un aliado soviético tan cerca de las costas estadounidenses fue visto como una amenaza significativa. Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. En abril de 1961, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, patrocinó un intento de invasión por parte de exiliados cubanos. Este evento se conoció como la invasión de Bahía de Cochinos. Su objetivo era el derrocamiento de Fidel Castro y su gobierno revolucionario. Sin embargo, la invasión fue mal planeada y ejecutada. Terminó en un fracaso rápido y decisivo para los atacantes. Esta humillante derrota para los Estados Unidos en realidad fortaleció el poder de Castro. También lo empujó a buscar alianzas más fuertes y mayor apoyo militar de la Unión Soviética, haciéndolo profundamente sospechoso de cualquier acción o intención estadounidense futura. Mientras tanto, el equilibrio estratégico de poder era una preocupación constante para ambas superpotencias. Estados Unidos había desplegado previamente misiles balísticos de alcance intermedio Júpiter. Estos misiles con capacidad nuclear estaban estacionados en Turquía e Italia, a una distancia considerable de las principales ciudades soviéticas. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, vio estos misiles como una provocación directa e inaceptable. Buscó una manera de contrarrestar esta ventaja estratégica estadounidense. Colocar misiles soviéticos similares en Cuba parecía una respuesta lógica y efectiva. Este movimiento no solo protegería a Cuba, sino que también cambiaría drásticamente el equilibrio nuclear, llevando la Guerra Fría a una etapa nueva y más peligrosa. El momento crítico llegó el 14 de octubre de 1962. Un avión de reconocimiento U-2 estadounidense estaba en una misión de vigilancia a gran altitud sobre el oeste de Cuba. Las fotografías que capturó revelaron evidencia innegable de la actividad soviética. Los analistas identificaron rápidamente plataformas de lanzamiento para misiles balísticos nucleares de alcance medio e intermedio. Estos misiles soviéticos se estaban instalando en secreto en suelo cubano. Este descubrimiento fue profundamente impactante para los funcionarios estadounidenses. Los misiles, una vez operativos, podrían alcanzar las principales ciudades estadounidenses como Washington, D.C. o Nueva York en cuestión de minutos. El presidente John F. Kennedy fue informado sobre este alarmante acontecimiento en la mañana del 16 de octubre, lo que desencadenó instantáneamente la crisis más peligrosa de la Guerra Fría. El presidente Kennedy convocó de inmediato a un grupo selecto de sus asesores más confiables. Este organismo se conocía formalmente como el Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, o EXCOM. Durante casi una semana, EXCOM se reunió en sesiones intensas y secretas. Debatieron cuidadosamente las posibles respuestas a las acciones provocativas de la Unión Soviética. Algunos miembros, particularmente los líderes militares, abogaron por una acción militar inmediata y decisiva. Las opciones discutidas incluyeron el lanzamiento de ataques aéreos para destruir los sitios de misiles antes de que estuvieran completamente operativos. Otra opción, más agresiva, era una invasión estadounidense a gran escala de Cuba para eliminar a Castro y los misiles por la fuerza.
la gravedad de estas decisiones pesaba mucho sobre todos. Después de días de deliberación exhaustiva, el presidente Kennedy optó por una respuesta inicial mesurada, pero firme. En la noche del 22 de octubre de 1962, se dirigió al pueblo estadounidense y al mundo en un discurso televisado. Reveló la existencia de los misiles soviéticos en Cuba. Anunció su decisión de implementar una cuarentena naval alrededor de la isla. Esto significaba que los buques de guerra de Estados Unidos interceptarían e inspeccionarían cualquier embarcación que se dirigiera a Cuba. El propósito era evitar la entrega de más equipo militar ofensivo. Kennedy usó deliberadamente el término cuarentena en lugar de bloqueo, ya que un bloqueo se considera legalmente un acto de guerra. El anuncio de la cuarentena aumentó drásticamente las tensiones mundiales. El mundo contuvo la respiración mientras los barcos soviéticos, algunos presumiblemente con misiles o componentes relacionados, continuaban su rumbo hacia Cuba. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fueron puestas en DEFCON 2, la condición de preparación para la defensa a solo un paso de la guerra real. Este fue el nivel de alerta más alto jamás alcanzado en la historia de Estados Unidos en tiempos de paz. La gente en todas partes temía el estallido de una guerra nuclear entre las dos superpotencias. La posibilidad de una aniquilación global parecía terriblemente real. Los escolares practicaban simulacros de agacharse y cubrirse, y las familias seguían ansiosamente los informes de noticias, con la esperanza de una resolución pacífica del enfrentamiento. John F. Kennedy, el joven presidente de los Estados Unidos, se encontró en el centro de esta peligrosa tormenta. Enfrentó una enorme presión, no solo de los soviéticos, sino también desde dentro de su propio gobierno. Muchos de sus asesores militares, conocidos como el Estado Mayor Conjunto, le instaron encarecidamente a autorizar un ataque militar inmediato contra los sitios de misiles en Cuba. Argumentaron que un bloqueo era una respuesta demasiado débil. Kennedy, sin embargo, era muy consciente de las consecuencias potencialmente catastróficas de un intercambio nuclear. Resistió hábilmente las voces más agresivas, buscando un camino que eliminara los misiles sin desencadenar una guerra en toda regla. Su liderazgo reflexivo fue esencial. Nikita Khrushchev, el enérgico primer ministro de la Unión Soviética, fue la contraparte de Kennedy en este drama de alto riesgo. Su decisión de desplegar misiles en Cuba fue impulsada por varios factores. Su objetivo era proteger a Cuba de otra invasión estadounidense, que parecía plausible después de Bahía de Cochinos. También quería corregir el desequilibrio estratégico causado por los misiles estadounidenses cerca de las fronteras soviéticas. Khrushchev probablemente subestimó la intensidad de la reacción estadounidense a los misiles ofensivos en Cuba. Sin embargo, una vez que la crisis alcanzó su punto máximo, él también reconoció la necesidad imperiosa de evitar la guerra nuclear. Participó en una tensa y compleja serie de comunicaciones con Kennedy, buscando una salida. Fidel Castro, el líder revolucionario de Cuba, jugó un papel importante, aunque algo secundario, en la confrontación de las superpotencias. Había solicitado asistencia soviética, incluidos los misiles, para defender a Cuba contra la agresión estadounidense percibida. Castro estaba profundamente preocupado por la soberanía y la seguridad de su nación. Durante los días más intensos de la crisis, abogó por una postura firme contra Estados Unidos. Según los informes, incluso sugirió a Khrushchev que si ocurría una invasión estadounidense de Cuba, la Unión Soviética debería considerar un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos. Su celo apasionado y revolucionario a veces añadía otra capa de complejidad a las delicadas negociaciones entre Washington y Moscú. Un factor importante que complicó las cosas durante estos 13 días fue la dificultad y lentitud de la comunicación. En 1962, no había un enlace directo e instantáneo como una línea directa entre los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética. Los mensajes tenían que redactarse formalmente y luego codificarse para mantener el secreto. Se transmitían por telégrafo o por canales diplomáticos, luego se decodificaban y traducían en el otro extremo. Todo este proceso podía tardar varias horas críticas. En una crisis que evolucionaba rápidamente, donde los acontecimientos podían cambiar por minuto, tales retrasos eran increíblemente peligrosos. Los malentendidos o las malas interpretaciones de los mensajes podrían ocurrir fácilmente,
lo que podría llevar a acciones desastrosas e irreversibles. Mientras el mundo se tambaleaba al borde de la guerra nuclear, comenzaron a desarrollarse intensas y secretas negociaciones. Si bien los pronunciamientos públicos se mantuvieron firmes, se exploraron canales privados de comunicación. Una figura clave en estos esfuerzos de canal secundario fue Robert F. Kennedy, el fiscal general de Estados Unidos y el hermano menor del presidente. Mantuvo una serie de reuniones discretas con Anatoly Dobrinin, el embajador soviético en Estados Unidos. Estas conversaciones informales, lejos del brillo del escrutinio público, permitieron intercambios más sinceros y la exploración de posibles compromisos. Finalmente, el domingo 28 de octubre de 1962, se logró un gran avance. Se llegó a un acuerdo, y la amenaza inmediata de guerra comenzó a disiparse. Los términos del acuerdo implicaban concesiones de ambas partes. La Unión Soviética se comprometió públicamente a desmantelar sus sitios de misiles ofensivos en Cuba. Acordaron retirar todos los misiles y bombarderos soviéticos de la isla bajo la verificación de las Naciones Unidas. A cambio, Estados Unidos se comprometió públicamente a no invadir Cuba. Esta garantía abordó una de las principales preocupaciones de seguridad de Fidel Castro. Fundamentalmente, también había un componente secreto en el acuerdo. Estados Unidos acordó en privado que, a su debido tiempo, retiraría sus misiles Júpiter de Turquía e Italia. Esta parte del acuerdo se mantuvo en secreto durante muchos años para evitar la vergüenza política de la OTAN. La resolución de la crisis de los misiles en Cuba trajo una ola de alivio casi palpable en todo el mundo. Se había evitado la aterradora perspectiva de un intercambio nuclear que había parecido tan inminente. Tanto los líderes estadounidenses como los soviéticos habían mirado al abismo de la destrucción mutua y habían elegido retroceder. La crisis sirvió como una lección aleccionadora y sombría sobre los peligros de la política arriesgada en la era nuclear. Forzó una reevaluación crítica de las políticas de la Guerra Fría y destacó la urgente necesidad de canales de comunicación y mecanismos de gestión de crisis más confiables entre las superpotencias. La experiencia fue un profundo impacto para el sistema internacional. Las consecuencias a largo plazo de la crisis de los misiles en Cuba fueron significativas y de gran alcance. Uno de los resultados más directos fue el establecimiento de la línea directa Moscú-Washington en agosto de 1963. Este enlace de comunicación directo y dedicado tenía como objetivo permitir a los líderes comunicarse de forma rápida y clara durante futuras crisis, reduciendo el riesgo de errores de cálculo. La crisis también dio un nuevo impulso a las negociaciones sobre control de armamentos. Contribuyó a la atmósfera que condujo a la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares más tarde en 1963. En términos más generales, la crisis fomentó un enfoque más cauteloso y pragmático de las relaciones entre las superpotencias, dando forma al curso de la diplomacia internacional durante las décadas venideras.